hay más que escuchar, abriendo la boca se nos fue el plumán. Hablamos mal. Bueno, eso es lo que decía un famoso poeta, escritor y director de la RAE durante muchos años, histórico, y de ahí viene la idea del el título del libro, ¿no? Por lo mal que habláis, porque una persona que yo conozco próxima fue a un congreso, cuenta que fue a un congreso en Madrid de filología y encontraron a este señor y estaban muy contentos de conocer a esta personalidad y él les preguntó, sois andaluces, ¿no? Sí, don fulanito, ¿no? En el libro evidentemente identifico quién es. Y me dijeron, ¿cómo lo has sabido? Y claro, él contestó, pues, por lo mal que habláis, ¿no? Sí, muy peripuesto, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que esta persona fuera director de la RAE durante tantos años puede dar, aunque sea hasta cierto punto anecdótico, puede dar idea de hasta qué punto son, cuáles son las ideas subyacentes a la gente a los académicos, ¿no? Que se supone que son las personas en las que la población hispanohablante confía la autoridad, ¿no? en estos casos. Y bueno, lo que sí yo suelo decir es que quien afirme que hablamos mal es quien tendría que demostrar por qué, ¿no? O sea que yo trasladaría la carga de la prueba a quien nos acuse de mal hablados, ¿no? y de mal hablar, ¿no? Entonces, evidentemente no tiene ninguna base científica ni lingüística, pero no por ello deja de afirmarse y lo que es peor, nosotras nos lo creemos. De forma más expresa o más implícita, ¿no? Es importante porque pasa por, no tanto la lingüística, pero sí quizás sobre todo una disciplina como la filología y el discurso que se traslada en los medios de comunicación procedente de esa filología oficial es algo que, como digo, que trata de pasar por objetivo, por neutro. Por ejemplo, se habla, una acusación que se le hace muchas veces a la gente aquí es que por favor habla un español neutro. No existe un español neutro, todo el mundo tiene acento, incluso la gente de Madrid o la de Valladolid, ¿no? ¿Cómo se articula? Bueno, se articula, yo diría que de dos formas principales. Una, que quizá es el discurso explícito sobre las cosas que se afirman directa y expresamente en los medios, cuando entrevistan a las figuras habituales de las autoridades o de la RAE o de la universidad, etcétera, pero también se articula de una manera, y sobre todo en el caso de la andalofobia, de una manera a lo mejor implícita, puesto que quizá no es necesario que alguien diga expresamente que hablamos mal, aunque yo el título que le he dado al libro es una frase de una alta autoridad de la RAE y además un poeta, un escritor muy famoso, ¿no? Que en el libro digo quién es, ¿no? Pero no solo de una forma explícita, como digo, sino, por ejemplo, cuando en la serie de Los Simpsons, que todo el mundo la conoce, en la versión española de la serie de Los Simpsons, pues a la hora de caracterizar a dos personajes marginales, como son Cletus y Brandin Spackler, quien siga la serie quizás sabe a qué personaje me estoy refiriendo, pues optan, la elección de los estudios de doblaje es ponerlos a hablar en andaluz. O por ejemplo también cuando en las series de televisión, como tantas veces estamos por desgracia acostumbrados a ver, pues los personajes esos marginales asociados a la toxicomanía, a la drogadicción o a la prostitución, etcétera, o a una forma de ser maleducada, zafia, los ponen a hablar en andaluz también. Es otra forma de andalofobia también. Entonces se traduce de esa manera. Bueno, de varias formas. Hay en una parte, en uno de los capítulos del libro, me dediqué a analizar y me salió y surgió por casualidad ese hallazgo, ¿no? Pero
estoy analizando un artículo, una columna de un catedrático de filología de la Universidad de Sevilla, en el que empieza a utilizar un lenguaje, unas palabras, una terminología que cuando me paro y empiezo un poco a traducirlo, me di cuenta de que tiene un montón de connotaciones y de valores peyorativos asociados, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de que las formas de que muchas formas de expresión nuestras caerán en el descrédito, o que la población acabará tomando conciencia del descrédito de esa forma de hablar, y se supone que el lenguaje se acabará nivelando. Eso, si lo traducimos, lo que quieren decir con nivelarse es que hablaremos como en Valladolid, ¿no? Pero resulta que esa terminología que usa ese miembro de la universidad, resulta que la ha sacado de uno de los supuestos, bueno, de uno de los supuestos no, de uno de los estudiosos que ha sentado cátedra en el andaluz, uno de los filólogos que elaboró el famoso Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, un profesor salmantino, y resulta que de ese profesor, en la página web del Instituto Cervantes, ese señor afirma que, especulando sobre nuestra forma de hablar, dice que posiblemente nuestra pobreza articulatoria se puede deber a la pereza, y lo dice con estas palabras, a la pereza tradicionalmente asociada al hombre andaluz. Claro, como digo, esto puede comprobarse, está en internet, vamos, se puede ver sin problema. Y esta pseudoexplicación resulta que este otro estudioso pues la ha sacado a su vez de Ortega y Gasset, de la famosa teoría de Andalucía, que son una serie de artículos que publica en los años 20 en el diario El Sol, en el que nos pone vestido de limpio, ¿no? Dice que nos parecemos a los chinos, que somos afeminados, que somos vagos, que el hombre andaluz lleva 4000 años de holgazán y no le va mal, ¿no? Entonces esto, bueno, evidentemente se ha calificado de bazofia intelectual, acertadamente, y entonces rastreo, podemos ver cómo un artículo, una columna de un diario local de Sevilla, escrita hace un par de años, si nos remontamos hacia atrás, esa forma de caracterizar nuestra forma de hablar arrastra una cadena de teorizaciones que nos inferiorizan, ¿no? Entonces eso es el españolismo lingüístico cuando se solapa, en nuestro caso, con la andalofobia. Bueno, uno de las manifestaciones que todo el mundo, en las que mucha gente estará pensando y que todo el mundo reconoce inmediatamente, es la locución de las profesionales de Canal Sur, de la nuestra, ¿no? Esto pasa a nivel estatal porque si un presentador o presentadora de informativo decide hablar como estamos hablando ahora mismo, siendo de aquí, si es un profesional o una profesional, si es una persona andaluza, pues evidentemente no va a estar presentando un informativo a nivel estatal en prime time. Claro, esto hasta cierto punto es negativo, pero claro, lo más negativo es que en la propia televisión autonómica, que es un caso absolutamente insólito, en el que ninguno de la gente que hace la locución para una cadena de televisión de un ámbito territorial determinado utiliza o se expresa en la forma cultural propia de esa población que es la supuesta destinataria de esas emisiones, ¿no? Entonces es algo que todo el mundo puede reconocer. Incluso recojo algún caso de que después de un programa radiofónico de Canal Sur, disertando con una profesora invitada, hablando sobre lo que se supone que es el andaluz, etcétera, etcétera, a través de la participación de los oyentes a través de WhatsApp, pues un oyente, un seguidor del programa, le achaca, le afea esa conducta a los presentadores de Canal Sur, ¿no? Pero claro, evidentemente las justificaciones que se le ofrecen nunca son coherentes del todo, ¿no? Porque evidentemente no pueden explicar por qué. Bueno, entonces apelan a otra serie de excusas, ¿no? Como, bueno, la inercia de que si
de que ya están acostumbrados a hacerlo así, ya si dejan de hablar si empiezan a hablar en andaluz cuando están dando las noticias, se lían o tendrían que volver a reprogramarse, ¿no? Y claro, eso es algo bastante obvio, ¿no? No necesita mucho análisis, pero bueno, recojo varios. ¿Sobre ello? Sí, bueno, claro, la RAE evidentemente es una institución que nace con la implantación de la dinastía borbónica, es lo que luego ya se conformaría como el Estado español, el Reino de España, y entonces, bueno, surge un poco de imitación, ha pasado, es algo que sucede como en otros procesos de formación de los llamados Estados-nación, ¿no? O conocidos como tal, aunque tengan más de Estado que de nación. Entonces, claro, siempre este tipo de instituciones lo que tratan es de uniformar, ¿no? a una población, a la población que queda contenida o en este caso podríamos decir presa, dado lo que es España, ¿no? como cárcel de pueblos, naciones y personas, pero bueno, se tratan de colapsar, pasar la apisonadora, ¿no? La apisonadora cultural, y aunque en otros terrenos como el cultural, paradójicamente, lo que es el Reino de España haya tratado de vampirizar un poco, desprovista de su esencia, determinados aspectos de la cultura andaluza, sí que es verdad que, claro, en el componente lingüístico, pues lo que ha tomado ha sido el castellano. De hecho, uno de los mitos del nacionalismo lingüístico español es el de la supuesta conversión o transformación mágica del castellano en español, ¿no? Que es algo que ha analizado con mucha profusión Juan Carlos Moreno Cabrera, es un lingüista madrileño en cuyos trabajos, entre otros, me baso a la hora de hacer estos análisis mediáticos, ¿no? Entonces, claro, lo que quiero decir es que, claro, esta apisonadora, pues lo que trata es de uniformizarlo todo. Entonces, que en Andalucía, evidentemente, hablemos una cosa distinta a lo que es el castellano, que ha dado origen al castellano estándar, luego rebautizado como español en los años 20 del siglo XX, pues es un problema. Es un problema hasta el punto de que, por ejemplo, si en la reciente edición de la Gramática de la Lengua Española, la RAE tiene que negar que la apertura vocálica que se da en muchas zonas del andaluz tiene una funcionalidad gramatical, pues lo niega sin ningún tipo de reparo, incluso utilizando determinados conceptos lingüísticos como el de armonía vocálica. Bueno, en fin, esto es un tecnicismo en el que no voy a entrar porque no tiene mucha... en fin, en el libro lo comento, pero no tiene mucho razón de ser que lo detalle aquí ahora, pero quiero decir que utiliza unos conceptos, la RAE, para negar que la apertura vocálica en el andaluz sirve para diferenciar las personas gramaticales o el singular y el plural, o el número gramatical. Y entonces eso lo hace sin ninguna, como diríamos aquí, sin ninguna vergüenza, ¿no? Entonces, claro, porque eso contradice otro de los mitos del nacionalismo lingüístico español. Esta ideología uniformizadora y etnocida tiene que justificar, tiene que defender el hecho de que desaparezcan determinadas formas de expresión basándose en que hay una que es el español o castellano estándar, que es mucho más eficaz comunicativamente que las demás. Entonces, claro, esto implica una serie de pseudoexplicaciones históricas de por qué el castellano se ha extendido tanto por el mundo, evidentemente. Pero claro, ellos no pueden decir que el castellano se ha extendido por una historia de conquista y de imperialismo, que evidentemente es la que se produjo, por ejemplo, primero en Andalucía, a finales del siglo XV, y luego en América, evidentemente. Entonces, claro, no pueden decir que ha sido porque hubo un imperio castellano, entonces tienen que decir que el español se habla tanto por el mundo, que bueno, las cifras también son falsas, pero eso sería otro tema también, que también lo trato, que el español se ha extendido tanto, no por esos motivos históricos, económicos o imperiales, sino porque solo tiene 5 vocales.
Entonces, claro, ese es el famoso mito de las 5 vocales del castellano. Entonces, tratan de convencer a todo el mundo de que, por ejemplo, en Brasil, de que se pasen del portugués o del portugués brasileño al castellano porque solo tiene 5 vocales. Claro, eso obvia, por ejemplo, que hay cientos de verbos irregulares en castellano, que sin duda son una dificultad a la hora del aprendizaje del español como lengua extranjera mucho más decisiva y mucho más determinante que el hecho de que solamente tenga 5 vocales. Pero claro, esto data de los fundadores de la filología hispánica, de los grandes popes de la filología hispánica, como es el caso del famoso Ramón Menéndez Pidal, cuyos apellidos a su vez están en la base, por otro lado, aunque me salga un poco del tema estrictamente lingüístico, están en la base del canon histórico, porque claro, entre Alfonso X el Sabio y Menéndez Pidal y Menéndez y Pelayo es un bucle de autorreferencia circular en el que se basa toda la construcción mitológica de la historia española, ¿no? Son las familias que han dominado el discurso que todavía está en los libros de textos escolares, y esto la gente que nos dedicamos a la enseñanza secundaria lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces, claro, Menéndez Pidal, que es un señor que tendría muchos méritos intelectuales, indudablemente, yo no lo niego, pero claro, que también es un señor que para darle cierto caché a la literatura castellana medieval, pues no duda en raspar con un punzón la primera página o el título del Cantar de Miocid para modificar la supuesta fecha de escritura y darle un empaque o un pedigrí histórico del que carecía, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar alerta con este tipo de cosas también, ¿no? Hombre, desde mi punto de vista, y aunque suene un poco quizá catastrófico o excesivamente crítico, la función, honesta y sinceramente desde mi punto de vista, es justamente la contraria, porque claro, si esto digamos que vuelvo a decir lo mismo y me estoy repitiendo en esto, pero tanto en el discurso expreso como en el implícito. El discurso implícito es muy sencillo porque todo el mundo sabe que en Canal Sur los únicos que van a hablar andaluz son, por un lado, la gente que entrevistan por la calle, la gente que está de público que acude a los platós, y los morancos haciendo Antonia y Omaita, porque para el chiste y para el chascarrillo y para el humor no hay ningún problema, para eso es para lo que está bien visto usar el andaluz, ¿no? Pero claro, para las cosas serias, entre comillas, para las noticias informativas, para eso no. Entonces, claro, inconscientemente nosotros aprendemos desde chiquititas y de chiquititos, pues que si tú quieres que te tome en serio, tienes que empezar a meter eses a tu discurso para que la gente te tome en serio y todas las cosas que están diciendo sean tenidas en consideración, ¿no? Entonces, Canal Sur simplemente participa de esto, reproduce esta ideología que está fabricada fuera, pero que aquí a nivel en el virreinato colonial de la Junta de Andalucía y en la nuestra, pues ya sabemos que eso se perpetúa. Entonces, eso a nivel implícito, ¿no? Y luego, también el discurso literal, ¿no? Porque hay veces que entrevistan e invitan a gente en las tertulias o en determinados también espacios televisivos a gente del mundo de la filología orgánica que incluso de forma cruda y descarnada habla manifiesta su desprecio al andaluz utilizando el término vulgar, que es como que utilizamos vulgarismos, ¿no? Bueno, mucha gente recordará la publicación, ¿no? de la famosa traducción del libro El Principito, ¿no? Lo de Petit Prince de Exupéry, por una editorial alemana que encarga traducciones del Principito a montones de lenguas y dialectos de toda Europa, del mundo, y que cuando la pide a un colectivo de gente para que haga la versión andaluza, pues salen reacciones bastante airadas, ¿no? y peyorativas y despreciativas y que manifiestan el autoodio, como diría Ali Manzano, ¿no? Que ha estudiado este tema, el autodesprecio del que somos nosotros mismos protagonistas, ¿no? Queriendo imitar las costumbres y la lengua del colono, ¿no? Del castellano de León o de Burgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una profesora de la Universidad de Sevilla, con bastante
profusión mediática en los últimos tiempos, se queja de que el título del libro El Principito tenga en el artículo una R en vez de una L, ¿no? Porque según ella, según expresa en Canal Sur, perpetúa la imagen del andaluz más vulgar, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor me tendré que replantear si soy una persona vulgar, ¿no? Si digo almacén, ¿no? Estoy viendo aquí un rótulo en el que pone almacén, y bueno, nosotros muchas veces decimos el almacén. En portugués, por ejemplo, se escribe armacén con R. Y bueno, un fenómeno que no tiene, son dos posiciones, la boca ha utilizado, la lengua ha utilizado posiciones muy próximas a la hora de formar esa palabra, ¿no? Y bueno, hay una serie de fenómenos que el andaluz comparte con muchas otras lenguas y que no son ningún fenómeno paranormal, ni merecerían ningún capítulo de Expediente X, ni tendrían por qué salir en un programa de Iker Jiménez, ¿no? Hay una serie de acortamientos, de contracciones, etcétera, que se dan en el andaluz, o una serie de palabras y que se dan en otras lenguas también y que no pasa nada. La única diferencia es que no existe una lengua estándar escrita y cultivada a partir del andaluz oral, como sí se ha hecho por razones históricas a partir del castellano vulgar, puesto que el castellano estándar proviene del castellano vulgar. Entonces, todos esos mitos, el de la supuesta economía del andaluz también, que bueno, hay un personaje que sí es verdad que goza de mucha popularidad y pasa por ser uno de los defensores del andaluz, ¿no? Que también salía mucho en Canal Sur, y que bueno, que hablaba del tema de la economía, pero claro, lo de la economía del andaluz tiene un lado oscuro de la fuerza, que es que claro, decir que es que somos muy económicos hablando, implica decir que es que somos vagos, muchas veces, son como dos, tiene una cara amable, pero también tiene una cara implícita en la que determinados fenómenos de acortamiento que se dan en el andaluz son producto de la supuesta pereza articulatoria que los filólogos al estudiar el andaluz han difundido, basándose a su vez en los escritos racistas de Ortega y Gasset sobre Andalucía, ¿no? Y un poco en todos los ámbitos, la RAE, también Canal Sur, a la hora de escoger a las personas que emiten este tipo de opiniones, pues perpetúa eso. Pregunto. Claro, bueno, claro, yo soy profesor de lengua castellana y literatura, que es el nombre de la asignatura. Entonces, claro, conozco de primera mano la colonización psicológica a través de los materiales escolares y de la forma que de manera acostumbrada en la que se transmite la caracterización del andaluz, ¿no? Bueno, hay una serie de tópicos también que es como el de que la supuesta división ad infinitum del andaluz, ¿no? De que esto no es una entidad comunicativa diferenciada y claramente reconocible, a la que podemos llamar andaluz en singular, sino que siguiendo las consignas de la filología andalo-española oficial, sino que esto sería un conjunto absolutamente fragmentado y dividido de hablas, ¿no? Entonces, de ahí la acuñación de esta consigna, como digo, que es las hablas andaluzas, ¿no? Jamás he escuchado en ningún medio de comunicación, ni he visto en ningún libro de texto hablar de las hablas españolas, ¿eh? Este plural siempre se reserva para el andaluz, ¿no? Entonces, bueno, los libros de texto los reproducen. Tenemos que usar los libros de texto, ¿no? que cada centro educativo escoge y determina, tanto en la historia, para enseñar la historia, como esto de la Reconquista y tal. También lo de la Reconquista se utiliza en los libros de lengua, porque, bueno, yo hace algunos años empleaba uno en el que uno de los ejercicios del libro era en qué año fue reconquistar SIC, tu localidad, de dónde provenían quienes la repoblaron, en fin, toda esta mitología de nuestros genes, de nuestro ADN con nuestros ancestros del norte, ¿no?
remedando un poquito la anécdota que cuenta Frantz Fanon cuando habla de los libros de texto escolares en las Antillas, en la Martinica, que es muy gracioso porque en los libros de texto se les habla a los niños antillanos sobre nuestros ancestros los galos. Bueno, pues nosotros tenemos nuestros ancestros burgaleses, ¿no?, que son los que nos enseñaron a hablar y expulsaron a los moros sarracenos. Pues es interesante porque, claro, evidentemente, aunque cierto señor de la RAE dijera un momento que hablábamos mal, y yo he cogido el título del libro de ahí, y esto esté en el inconsciente colectivo, pero claro, ahora mismo no se puede decir eso de forma literal. Entonces, en un libro de texto tú no le puedes decir a la gente que habla mal y que tiene que modificar su forma de hablar. De hecho, lo que ocurre con uno de estos manuales que yo he llegado a utilizar es que en una página del libro se le dice que nuestro Estatuto de Autonomía reconoce la modalidad lingüística, que tenemos que usar nuestra forma de andaluz sin complejos y tal, pero claro, si tú empiezas a pasar las páginas del libro, 20 páginas más para adelante, el mismo libro de texto recoge una serie de catálogos de los vulgarismos andaluces. Entonces ahí ya se le dice, bueno, pues decir estudiado en vez de estudiado es un vulgarismo, decir pa en vez de para es un vulgarismo, decir naide en vez de naide es un vulgarismo. O sea que el flamenco debe ser una forma de cultura, un arte absolutamente vulgar, ¿no? Porque, como decía Juan Pinilla en una de las charlas que precisamente dio en el CAP, no sé si fue quizá en el de Almería, creo, bueno, las letras de flamenco provienen del andaluz más popular, de las zonas del interior más de los pueblos y de la gente que históricamente ha estado, que ha pasado menos por el sistema educativo, que es otra cosa que afirma también Fanon, ¿no?, cuando analiza la colonización psicológica el síndrome del colonizado, ¿no?, que dice que paradójicamente la persona que ha pasado o que ha superado más niveles o ha llegado a estratos más altos en el sistema educativo del colonizador es el que está más colonizado muchas veces, ¿no? Entonces yo he vivido de forma personal gente que desprecia el andaluz, que me ha dicho, por ejemplo, cuando compartí la noticia de que salió la famosa edición del Principito en andaluz, elaborada bajo mi punto de vista magníficamente por Juan Porras Blanco, con este profesor de la Universidad Pablo de Olavide, pues que bueno, que con humor vale, pero que para las cosas serias flaco favor nos hacemos, ¿no? Y entonces son gente de... no todo el mundo, afortunadamente, pero bueno, hay mucha gente que todavía tiene ese autodesprecio, ese autoodio, y son gente que son andaluzas, ¿no? O gente que cuando ha visto un vídeo de la entrevista que le hacen a este profesor, pues dice que ojú ole arsa, pero que a los 3 minutos ha tenido que dejar de verlo porque ha empleado un vulgarismo como una casa que es inadmisible, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Lo peor no es que gente de fuera de Andalucía pueda tener esos prejuicios en su cabeza, sino lo peor es que nosotras mismas los creamos a pie juntillas, ¿no? Y la situación. Bueno, se pueden hacer cosas, ¿no? De mis respuestas anteriores se desprende que esta acción alienante del nacionalismo lingüístico español aquí en nuestro país y de esa andalofobia, ¿no?, es un frente múltiple, ¿no? El hecho de que los presupuestos fundamentales de esta ideología sean mitológicos, científicos, etcétera, etcétera, no significa que dejen de funcionar precisamente porque, como todo Estado consolidado, esta instancia jurídico-política cuenta con una serie de recursos, que, como hemos hablado, ¿no?, medios de comunicación, efectivamente, sistema educativo, en sus diferentes grados, etcétera. Pero bueno, siempre en la medida de nuestras posibilidades podemos ir un poco buscando los fallos en Matrix y revirtiéndolos, ¿no? Pues cosas que podrían parecer tan peregrinas o tan simples, hay veces como que hablan andaluz. Muchas veces, a lo mejor somos presa de microespañolismos lingüísticos, ¿no? Y cuando queremos que alguien nos tome en serio o explicamos algo en un foro en el que se supone que
que no es el mismo en el que nos encontramos cuando estamos en una situación desenfadada, pues nos salen las eses, ¿no? Pues simplemente algo tan revolucionario y tan simple como hablar normal, ¿no? En cualquier situación, ¿no? No tener que disfrazarnos. Y luego ya en otros ámbitos, bueno, pues desde el sistema educativo habría que luchar porque o bien en la asignatura de lengua que yo imparto o en una asignatura de cultura andaluza que antes la había, ¿no? Pues dedicar una parte del currículo a explicar lo que es el andaluz y que es una forma de hablar de la que no tenemos que avergonzarnos, igual que una persona en Cataluña no se avergüenza de decir una miqueta, que hasta lo emplea esa expresión el hombre del tiempo en los medios de comunicación, y que aquí se pueda decir una mijita, sin que eso inmediatamente tenga por qué ir necesariamente asociado al chiste o al chascarrillo, ¿no? Entonces, en el sistema educativo, evidentemente, claro, los libros de texto habría que retomar las competencias, ¿no? Que fueron un ominoso objeto de renuncia por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? Con la cuestión de los libros de texto, ¿no? Y bueno, ya hay iniciativas que con el tema de la lengua están ofreciendo contrahegemonía a este Matrix, ¿no? Pues ahí está la Sociedad para el Estudio del Andaluz, por ejemplo, que hace encuentros y reuniones a las que, por cierto, Canal Sur nunca acude, contraviniendo sus propios estatutos en los que se supone que tiene que velar y difundir la cultura andaluza, ¿no? En vez de denigrarla, como es su caso, y bueno, en la medida de nuestras posibilidades, pues poco a poco, hasta incluso en las redes sociales, ¿no? Si sale algún ejemplo mediático, pues denunciarlo, ¿no? Bueno, en la medida de lo posible yo he intentado aportar un grano de arena, ¿no? Con este análisis mediático de estos presupuestos y de estos presupuestos teóricos y de estos modus operandi o de estos procedimientos más o menos conscientes o inconscientes, a través de los cuales pues nuestra expresión lingüística queda siempre inferiorizada, ¿no? Bueno, pues parafraseando a un famoso grupo de rap gaditano, que es la FRAC, ¿no? Que también reivindica mucho esto del tema lingüístico, me quedaría con podríamos resumirlo todo en una frase lapidaria, que sería que dice: si reniegas de tu lengua, reniegas de tu cultura, pero tranquilo, chavales, que el complejo se cura. Los andaluces no hay más que escuchar, abriendo la boca se nos fue el plumán.